escuchar lo que el Señor desea impartir en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 15. Leemos el versículo 12, el versículo siguiente y luego pasamos al 18. Romanos capítulo 15, versículo 12 y el 13 y luego el 18. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza. ¿Cuántos saben que el Dios es Dios de esperanza? ¿Cuántos estuvieron el día sábado? El sábado antepasado, ¿no? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿De qué os va a llenar Dios? De gozo y paz. En él, ¿en el qué? En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va a hacer abundar en esperanza? ¿Quién es el que nos va a hacer caminar con gozo y paz? El Espíritu Santo. Ahí está. Lea el versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que ¿qué? Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Versículo siguiente. Con potencia de señales y prodigios. Otra vez. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hay cuatro cosas que veo que están conectadas que el apóstol está diciendo acerca del Espíritu Santo. Número uno, gozo y paz. Para caminar en esperanza. Y luego dice que el Espíritu Santo va a hacernos o va a usarnos con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Padre, en esta hora muchas gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Pedimos que la revelación de tu Espíritu, Señor, el Espíritu de esta palabra venga sobre nosotros, sea impartida con poder en nuestro interior. Señor, nos capacite y nos haga responsable en la tarea por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso de palmas, como dicen aquí, al Señor. No sé si puede decir una palabra, una exclamación de exaltación a Dios en esta mañana. Mientras un aplauso, se puede decir, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Ahora sí me siento. Ahora sí me siento mejor. Hay que alabar al Señor. Puede tomar su asiento. Hay que alabar al Señor. Es evidente que el apóstol Pablo estaba convencido que es por medio del poder del Espíritu Santo que podemos ser llenados de gozo y de paz. De hecho, es parte de las virtudes que Él desarrolla en nosotros. Gozo y paz. Pero también el apóstol dice que nos hace caminar con esperanza. Eso significa que el camino muchas veces va a tener algunas situaciones que no van a ser tan bonitas, que no nos van a causar esa alegría que nosotros pensamos. Pero él dice que aunque el camino sea difícil, el Espíritu Santo nos va a hacer caminar en medio de él con esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego, él dice, mire, vamos a caminar llenos de gozo y de paz, porque él nos hace caminar con esperanza. Y luego él se
centra, dice, mientras caminamos, es lo que da a entender, vamos a ver milagros y prodigios por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto suena como una buena noticia porque es una descripción que él hace de lo que es el caminar de un hijo de Dios. No dice, vas a caminar todos los días y todos los días van a ser felices. No dice eso. Lo que dice es, vas a caminar, pero en medio de cada situación puedes tener gozo y paz. Y vas a caminar con esperanza. Y mientras caminas, de seguro vas a ver milagros y prodigios hechas por el Espíritu Santo. Entonces es aquí el personaje central, no solo de este culto, sino de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios. Yo vengo a hablarles en esta hora del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas cosas se dicen acerca de la persona del Espíritu Santo. Hay cuanta cosa se dice de él. Algunos dicen, no nosotros, pero algunos dicen que es la fuerza activa de Dios. Que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa que sale de Dios. Y yo tengo que decirle que a veces hasta inconscientemente nosotros pensamos que el Espíritu Santo es un símbolo. Pensamos que él se asemeja, que es como igual a un símbolo o a uno de los símbolos que usa la Biblia en referencia al Espíritu Santo. Pero la Escritura en 2 de Corintios dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso significa que nosotros podemos experimentar la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre, pero podemos tener una relación, dice, y la comunión del Espíritu Santo. Podemos tener una relación personal con Él. Quiere decir que Él es una persona, o tiene cualidades de una persona. La Biblia usa el símbolo del fuego, pero Él no es fuego. La Biblia usa el símbolo del agua, pero Él no es agua. La Biblia usa el símbolo del aceite, pero el Espíritu Santo no es aceite. Porque uno no puede tener comunión ni con el fuego, ni con el agua, ni con el aceite, ni con una paloma. Él dice, es que Él es una paloma. Él no es paloma. La Biblia dice que descendió como en forma de paloma, no como una paloma. Es diferente. Como en forma de paloma. Él no es algo. Él es alguien. Gracias, hermano, por eso mismo. Él no es algo. Él es alguien. Y para entender al Espíritu Santo no podemos referirnos solamente a partes importantes donde aparece. ¿Sabe que hay ciertos conectores inconscientes en la mente de los hijos de Dios? Que no están mal, pero que no nos dan una completa revelación de quién es el Espíritu Santo. Porque si yo dijera Espíritu Santo, ¿qué se le viene a la mente? Dones, fuego, agua, aceite, paloma, lengua, ciencia, sabiduría. Y no está mal, pero digo, Él no es eso. Él es alguien. Él es alguien. Espíritu Santo, Pentecostés. Porque ese día fue que vino el Espíritu Santo. Y desde Pentecostés, entonces el día de Pentecostés comenzó la era, en el momento más íntimo del Espíritu Santo con la iglesia, sí. De hecho, bien lo dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando dio su sermón a la multitud. Él dijo: varones judíos y todos los que habitáis
Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Pero luego el apóstol Pablo va mucho más allá y habla a los gentiles, a los no judíos, y les dice: Dios os va a llenar de todo gozo y de toda paz, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y luego dice el apóstol Pablo: y mientras caminen en esperanza, van a experimentar, van a ver señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Se supone para el apóstol Pablo que un cristiano debe caminar en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias por el aleluya. Lo único que te puedo decir en esta mañana, como para ir cerrando esta idea, es que estás aquí por la fortaleza del Espíritu Santo en tu vida. Pueden venir dificultades, podemos estar viviendo situaciones difíciles, pero el Espíritu de Dios levantará banderas de victoria. Les decía que para conocer el Espíritu Santo no solo debíamos referirnos a su contundente manifestación el día de Pentecostés, sino entender quién es, qué hace y para qué está el Espíritu Santo hoy con nosotros. Y a esas tres cosas me quiero referir. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y para qué está con nosotros el Espíritu Santo hoy con nosotros? Entonces, para entender esto, debemos mirar la Biblia. Y cuando uno empieza a leer Génesis, el primer libro de la Biblia, ya aparece el Espíritu de Dios moviéndose. Pero cuando uno lee el libro de Apocalipsis, donde termina la revelación bíblica, también termina hablando al Espíritu de Dios. Fíjate, Génesis lo menciona, Apocalipsis al final de su capítulo lo menciona. Apocalipsis 22, antes de cerrarse ese capítulo, dice Juan: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la esposa, hablando de la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos Génesis, Espíritu Santo. Apocalipsis, antes de cerrar, Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo que quien inspiró toda la escritura fue el Espíritu Santo. Entonces fíjense, desde el comienzo está el Espíritu Santo, al final está el Espíritu Santo, y quien inspiró esa revelación fue el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo está en toda la escritura. Entonces empezamos por saber quién es. Hay gente que no entiende, o que no logramos entender a profundidad, y yo me incluyo, algunas cosas del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo todo lo discierne. Su capacidad de discernimiento es tan amplia que, dice el apóstol Pablo, aún escudriña a Dios. Esto es grande. O sea, lo voy a repetir. Lo voy a buscar. Dice: el Espíritu de Dios lo escudriña todo. Aún escudriña lo profundo de Dios. A Dios nadie lo puede escudriñar. Solo el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que escudriña lo profundo de Dios es el que quiere meterse en ti y en mí. Dígame si eso no es grande. Dígame si eso no es grande. Dígame si eso no es grande.
principio. Para los intelectuales. Versículo 1, por favor. Para los que les gusta. No hay un texto en toda la literatura en el mundo, ni siquiera los textos de la evolución, que pueden explicar lo que está explicando Génesis 1:1. En el principio, diga conmigo, en el principio, tiempo. Diga, tiempo. ¿Qué hizo Dios? Los cielos, diga conmigo, cielos, diga conmigo, espacio. Y la tierra, diga conmigo, materia. Tiempo, espacio y materia. Lo que los científicos han intentado explicar, ¿qué fue de primero? La materia, sí, pero ¿en qué momento? ¿Cómo tiene materia? ¿En qué momento? ¿Y dónde la pones si no hay espacio? No que el espacio, ¿en qué momento? Y no tienes materia. Pero el Espíritu Santo está diciendo, en el principio, Dios hizo el tiempo, el espacio y la materia. Y cuando Dios hace eso, ahora conmigo el versículo 2. Verso 2. Y la tierra estaba aquí y vacía. Para ahí. Dios hizo la tierra desordenada. Dios hizo la tierra desordenada. Entonces uno entiende, ¿qué pasó entre el versículo 1 y 2? Bueno, algunos sugieren que ahí ocurrió la rebelión angelical y que Satanás cayó. Algunos sugieren eso. Lo que sí les puedo decir, no voy a entrar en asuntos de estos, es que Isaías dice que Dios hizo la tierra y la compuso. Entonces uno dice, ¿por qué Dios tendría que componer algo que Él hizo? ¿Acaso lo que hace Dios lo deja malo? No. Dios tuvo que hacer todo bueno, pero algo pasó que vino a causar desorden y vacío en la tierra. Entonces vamos a suponer que fue lo que dicen algunos estudiosos, que fue Satanás quien desordenó todo. Cuando Dios lo lanzó, dice, y las tinieblas, ahora la Biblia habla de oscuridad, estaban sobre la faz del abismo. Y aparece el protagonista. Y el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios, se movía, dice una versión, aleteaba por encima de las aguas. Cuando usted lee el original, dice, todo era un mar profundo lleno de oscuridad. Y ahí, en medio de las tinieblas, estaba el Espíritu Santo moviéndose. ¿Para qué? Abra sus oídos. Él vino a detener la obra del mal. ¿Me está escuchando? Él vino a detener la obra. Él vino a pararse ahí como para decirle al mal, a las tinieblas, al caos, no avanzas más. Vino como guardián de Dios a detener que todo lo que Dios había hecho, bueno, algo o alguien lo dañara. Él vino a moverse, como diciendo, vengo a detener que el mal avance. ¿Sabe quién es el único que puede detener el mal, la naturaleza caída que tome control de nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Nadie cambia por sí solo. Cambiamos por el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú quieres detener el mal en tu vida, necesitamos entonces la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, pastor, yo quiero cambiar, necesitamos el Espíritu Santo. Pastor, es que yo tengo un genio, necesitamos el Espíritu Santo. Pastor, es que yo todo lo malinterpreto, necesitamos el Espíritu Santo. Pastor, es que mis hijos necesitan el Espíritu Santo en tu casa. Pastor, es que mi esposa necesita el Espíritu Santo. Pastor, es que él necesita el Espíritu Santo. Pastor, es que yo necesito el Espíritu Santo. Es él. Sin él no podemos. Pero ¿qué fue lo otro que hizo el movimiento del Espíritu Santo? Quiero que abra sus oídos porque este es para los que tengan entendimiento. Fue el movimiento del Espíritu Santo. Colócame el versículo 2 antes de ese.
fue el movimiento del Espíritu Santo que antecedió la activación de la palabra. Lo voy a intentar explicar. Fue el mover del Espíritu Santo que dio lugar para que Dios dijera la palabra. Porque después del movimiento del Espíritu de Dios, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Antes que se diera la luz, estaba el Espíritu de Dios moviéndose. Entonces, aprendemos que el Espíritu Santo es especialista en detener el mal. Por eso dice la Biblia, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera sobre él. Aunque el enemigo venga contra ti como un río crecido, ¿cuántos han visto un río crecerse? Aunque venga como río, venga con el furor, el enemigo, Satanás venga a atacarte, dice la Biblia, el Espíritu del Señor va a levantar bandera de victoria sobre esa situación. Pero lo otro que aprendemos es que antes de ese mover, antes de que Dios soltara la palabra, desea la luz. Esa palabra liberadora que vino a traer orden, antecedió el mover del Espíritu Santo. Y cuando yo veo el cuadro de Génesis, se asemeja mucho, hermano, al mover del Espíritu en nosotros. Porque nosotros estábamos en tinieblas, sin Cristo. ¿Y qué fue lo que nos convenció de pecado y de juicio? ¿Qué fue? El Espíritu de Dios. Y cuando nos convenció de pecado y de juicio, llegó la luz de Dios a nuestra vida. Dígame si no es igual. Fíjese, el mismo mover del Espíritu en Génesis es lo mismo que hace con nosotros hoy. Él es el que convence a la gente de pecado y de juicio. Y la gente entonces, cuando se convence, es que abre su corazón y logra recibir la luz de Cristo en su vida. Antes que la gente acepte al Señor y llore, ya el Espíritu Santo hizo algo en su corazón y fue convencerlo. Fue el mover del Espíritu de Dios. Y las tinieblas han invadido la humanidad. Yo no sé si usted ve noticias, pero yo sí veo noticias. Hay un caos mundial. Hoy más que nunca usted entra y ahora se está hablando de los extraterrestres, pero una cosa de meses, que los extraterrestres vienen, que se van a llevar a un grupo de personas. Fíjense cómo ya la plataforma apocalíptica está colocando sus bases. Ya están diciendo, no, lo más probable es que ya han visto naves, y hay videos, y la Fuerza Aérea persiguiendo en diferentes países a las naves que no son de este planeta, y que han capturado, y que tienen allá uno y el otro anda por allá, que es una conspiración. Que están diciendo, ellos quieren llevarse a un grupo de personas de este mundo, simplemente para justificar el rapto de la iglesia. Se está colocando la señal. Se está hablando de hacer en el mundo un solo país, que no haya, que la gente fuera, que el mundo sea un país, que todos tengamos una misma moneda y que todos podamos vivir donde queramos. Se está hablando ya de eso en esferas políticas internacionales. Todo se está colocando para que se cumpla. Pero fuera de eso, lo que dijo Jesús en los últimos días, llamarán a lo malo bueno, y a lo bueno lo llamarán malo. Y usted lo está viendo hoy conmigo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los padres contra los hijos. En mi propia ciudad, en Santa Marta, hemos tenido hijos que han matado a su madre. El matricidio es una cosa terrible. Y usted ve cómo está el mundo hoy. El mundo está al revés. Pero está la iglesia del Señor. La iglesia portadora de la palabra de luz, que avanza con esperanza en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia, el Espíritu Santo a través de la iglesia es especialista
disipar las tinieblas en la vida de las personas. La gente necesita también escuchar la palabra que está en tu boca. La gente necesita escuchar la verdad del Evangelio. La gente necesita ser alumbrada con la luz de Cristo para que el Espíritu Santo venga y se mueva y disipe, quite las tinieblas en la vida de cada persona. Hay familias que viven en tinieblas y necesitan que Cristo entre a su casa. Entonces permítame aterrizar, como decimos nosotros en Colombia. Empecemos en el Nuevo Testamento, porque yo pudiera hablar muchas cosas más del Espíritu Santo, pero vamos al Nuevo Testamento. Jesús, estando con sus discípulos, les dijo, Juan 16, capítulo 6, Juan capítulo 16, versículos 6 y 7. Juan capítulo 16, versículos 6 y 7. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Versículo 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Saben qué dice una de las versiones bíblicas? Dice, en cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Dice así, el abogado defensor. Entonces yo dije, ¿por qué una dice el Consolador y la otra dice el abogado defensor? Y le puse a investigar. En el original, claro, está el término que significa consolador, alentador, consejero y también alguien que te consuela. Fíjense, esa misma palabra incluye que Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no vendría el que te va a alentar, el que te va a consolar, el que te va a defender como un abogado defensor, pero el que te va a levantar, el que te va a guiar, el que te va a restaurar y el que te va a defender. Yo quiero que usted se ponga en un momento en los zapatos de los discípulos. Para ellos no era fácil, porque ellos están escuchando algo que es difícil para ellos asimilar. Jesús les está diciendo a sus discípulos que no va a estar más con ellos, que ellos no lo iban a ver más. Imagínense el impacto emocional para los discípulos, que ellos andaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, escuchaban las enseñanzas de Jesús, y de repente Jesús un día les dice, les conviene que yo me vaya. De hecho, ellos experimentaron muchas veces cómo Jesús los defendió frente a los fariseos. Él defendió a sus discípulos. Ellos se sentían seguros al lado de Jesús. Y ahora Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Y esa palabra me impacta porque Jesús le habla de una conveniencia. ¿Alguna vez usted le dijo a uno de sus hijos, te conviene que yo me vaya? ¿Te conviene que esperen aquí, voy al supermercado? No, te conviene. Te conviene que yo, déjame, te conviene, no llores, te conviene que yo vaya. ¿Qué se imaginaba el niño? Que usted iba y que vendría con algo que lo iba a beneficiar. Y cuando usted llegaba con la bolsa, ¿qué traíste? ¿Qué traíste? Por lo menos un dulce esperado. Jesús le está diciendo, miren, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo así que les conviene? Conveniencia significa que hay una conformidad entre dos partes y que ambas van a tener utilidad.
de la conveniencia. Ambas van a tener beneficios. Ambas van a tener un interés, van a tener una comodidad, van a tener una oportunidad, van a tener un rendimiento. Eso es la palabra conveniencia. Dice conformidad entre dos cosas distintas, algo que va a traer conformidad entre dos cosas distintas como utilidad, beneficio, interés, comodidad, oportunidad, rendimiento y ventaja. Entonces uno dice, ¿cómo es que los discípulos van a tener un rendimiento sin Jesús? Si Jesús hacía milagros, si Jesús los defendía, si Jesús los cuidaba, si Jesús les enseñaba la palabra. ¿Cómo van a tener oportunidad los discípulos sin Jesús? ¿Cómo van a tener un beneficio sin Jesús? Era como si Jesús les estuviera diciendo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque van a tener beneficio, van a tener una utilidad, van a tener un rendimiento, van a tener una ventaja si yo me voy. Desde luego que ellos no entendían en ese momento todo lo que Jesús estaba intentando decirles. Ellos estaban con Jesús, pero el Espíritu Santo no iba a estar con ellos, iba a estar en ellos. Ellos estaban con Jesús. Y Jesús dice, mire, les conviene que yo me vaya. No se pongan tristes, no se pongan tristes. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no puedo enviarles al abogado defensor, al que los va a defender, al que los va a consolar, al que los va a restaurar, al que los va a levantar, al que los va a animar, al que les va a consolar. Y cuando Él venga, Él no va a estar con ustedes, sino en ustedes. Desde entonces es el momento del Espíritu Santo por la iglesia. Quiere decir que es el momento de Él contigo y conmigo. ¿Sabías que es tu momento con Él? Eres un caballero. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? De esta manera. Por una razón. La única manera de escribir, como había dicho Dios en el Antiguo Testamento, las tablas de la ley, no en una roca, ni en papel, ni en pergamino, ni en un papiro. La única manera de escribir las tablas de la ley en el corazón del hombre era que su presencia morara dentro del hombre. Aleluya. Por eso dice la Biblia, escribiré mi ley no en tablas de rocas, sino en sus corazones. Por eso a veces cuando hacemos lo malo, el Espíritu Santo nos redarguye. Y dice la Biblia, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, el cual sabe todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Esos son los 100 poderes. Pero recibiréis poder. Poder pequeño. Pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso incluye Columbus, Nebraska. Entonces, ¿qué significa ser testigos de Cristo? Pastor, bueno, yo tengo, es que me da un miedo, mire. A todos nos da temor hablar de Cristo. Es la verdad. A veces eso no es fácil. Pero a veces uno hace como un muro mental y dice, si yo le hablo a esa persona que está ahí, no me va a escuchar.
se ve que anda con dinero, no tiene necesidades. Y la Biblia me ha enseñado que todos necesitamos de Dios. Amén. Porque los ricos también lloran. Era el nombre de una novela. Yo me acuerdo, estaba chiquitito. Los ricos también lloran. Algo dice, ¿qué está hablando el pastor? Eso es otra revelación. Pero a todos nos da esa, ¿será que le hablo? Pero la vida me ha enseñado que todos necesitamos de Cristo. Y que todos tenemos que ser testigos, de atestiguar, de asegurar, de dar testimonio de Cristo. A veces es tan fácil. Yo creo que les conté de un hermano que yo estaba intentando ganar para el Señor, y él llegaba a la iglesia de él. Él llegaba y en el culto así. Y cuando se acababa el culto, él me decía, ¿por qué lloran? Porque la presencia de Dios viene, ¿sabes qué? Viene aquí. Pero serio, yo nunca lo vi. Nada. Ni quebrantarse, ni aplaudir, ni decir amén. Y entonces empezó a hacerme como interrogantes del Apocalipsis. Y empezó a hacerme preguntas de los jinetes, y de la bestia, y de la escarlata, y entonces quiénes son estos. Pero yo le respondía, y yo le respondí, le daba argumentación escatológica y le daba información, pero él no se convencía. Estaba ahí duro. Y hoy viene el juicio y el infierno, y es nada. Y los que rechazan a Dios. Y una vez estábamos sentados en la terraza de la iglesia, allá afuera. En un andén, si sacas igual, ahí en un andén, hablando. Y llegó una ancianita de la iglesia. Me acercó. ¿Cómo estaba, pastor? Un amigo, casi le digo, un filisteo incircunciso que no quiere aceptar. Casi, pero no me ven aquí. Y ella lo miró y puso su mano sobre su cabeza. Le dijo, el Señor te ama. Cristo te ama. Y él se quedó así. Y ella lo miró y le dijo, el Señor te ama. Y él empezó así. Y me miró y me dijo, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Ayúdame, ¿qué es esto? Yo la miré a ella. Y empezó a temblar y empezó a llorar. Y dice, ¿qué es esto? Ayúdame. Él no entendía el sentimiento. Y ella le dijo, es el amor de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Y yo la miré y yo la miré. Y yo, sí, es el Señor. Y él quiere aceptar al Señor Jesús. Y yo, sí, yo quiero. Y es una oración de fe. Y yo dije, oye, pero yo le di Apocalipsis. Le di Apocalipsis, le di los caballos, los jinetes, la bestia, el anticristo, el cántico de los 144,000, el mensaje de la Santa Iglesia, el juicio final, el infierno, el lago de fuego, los 1000 años. ¿Y qué pasó aquí? Y el Señor me dio la lección, no es lo mucho que a veces sabes. Es que quien convierta a la gente no eres tú, soy yo. A veces estamos más preocupados nosotros para ver si nos convertimos. Hermano, usted y yo no convertimos a nadie. No nos hemos convertido bien nosotros. No nos hemos convertido bien nosotros, vamos a convertir a otros. Quien convierte, quien toca, quien sensibiliza es el Espíritu Santo de amor. A nosotros somos personas de decir, Cristo te ama. Cristo te ama. Y esperar que la obra del Espíritu. Vea, yo he tenido experiencias con esto. Dios me ha permitido por su gracia y por su misericordia estar en varios lugares. Nunca yo estaba en un lugar, en una iglesia pequeña, muy pequeña. Y se me acercó un hombre
sé. Recuérdame. Yo me convertí en un evento donde usted enseñó la palabra. Sí, yo me convertí. Donde usted enseñó la palabra y yo ahorita estoy armando una iglesia, como formando una nueva iglesia. Y va a ser pastor. Y yo decía, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién sabe en qué lugar? Y me aceptó el Señor y ni me acordaba. Y ahora va a ser un pastor. Hay gente así. Cuando usted mira los grandes hombres de Dios, todo el mundo dice, oh fulano, oh mengano, los grandes hombres de Dios. Pero cuando usted mira la historia de la conversión, siempre hubo una ancianita, una madre, un amigo, un predicador no famoso, un misionero, una misionera, un joven, un niño que se convirtió en el instrumento de Dios para dar la palabra. Una vez estuvo un pastor en nuestra iglesia en Santa Marta. En ese momento era pastor de más de 300 iglesias. Él había dejado el ministerio de la iglesia madre y se dedicó a pastorear a todos sus pastores. Tenía más de 300 iglesias en el mundo. Era, bueno, no sé si es un misionero muy usado por Dios. Y él nos contó una historia. Cuando él era niño, dice, mi padre todos los días salía y me decía, hoy necesitamos a uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Y dice él, yo salía con mi padre. Se colocaba en cualquier esquina de cualquier calle, en cualquier ciudad del mundo. Y él tocaba la guitarra. Y yo de niño cantaba. Cantaba un corito o dos coritos tal vez. La gente a veces llegaba, a veces simplemente pasaba y mi padre empezaba a dar un mensaje de salvación. Todos los días. A veces la gente se acercaba llorando, aceptando al Señor. A veces simplemente o aparentemente uno no veía nada. Y dijo el pastor, pero un día recuerdo, era invierno, hacía mucho frío, estaba cayendo mucha nieve. Y mi padre me dijo, salgamos, hoy uno más para Cristo. Y le dije, papá, pero si está nevando. Dijo, uno más. Dice que salieron casi en medio de una tormenta, se ubicaron en una esquina. Y dijo, papá, no hay nadie, está Dios, canta. Pero no hay nadie, está Dios, tú le cantas a Dios, no a los hombres, canta. Y el niño empezó a cantar y él a tocar. No había nadie, la calle estaba sola. Y empezó a decir, mira, si tú necesitas, tienes un vacío en tu corazón, necesitas permitir que Cristo entre a tu vida. Necesitas abrir tu corazón al Dios de esperanza. Y te dio un mensaje de 5 minutos y no había nadie. Y le digo, vamos a casa. Y dice el pastor, ya ese niño era el pastor que estaba contando. Y yo nunca olvidé ese día. Le prediqué a nadie, le canté a nadie. Bueno, mi papá me enseñó que era a Dios, pero no había nadie. Pero dijo, en un día estaba en un país en Europa y estaba enseñando en un evento de pastores, más de 2.000 pastores. Y después de enseñar y ministrar, se me acercó un hombre y me dijo, ¿usted es fulano de tal? Sí, señor. Seguramente usted no se acuerda de mí. Dijo, no. ¿Usted se acuerda del 4 de abril de 1975? Una noche de mucha nieve en un lugar tal, a estas horas de la noche. Dijo, sí, ¿sabes? Fue una anécdota que me quedó ese día. Mi papá me dijo, vamos a salir porque uno más para Cristo. Y yo canté, sí.
usted cantó tal canción y su papá predicó sobre tal texto bíblico y dio un mensaje de 5 minutos. Y el pastor dijo, pero ahí no había nadie. Dijo este hombre, yo estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Estaba ahí en la calle, con frío y con un arma en mi cabeza, porque me iba a quitar la vida. Y ese día yo escuché la palabra de salvación. Ese día llegó la luz de Cristo a mi vida. Y yo ahí en silencio acepté al Señor. Luego fui a un hotel a buscarlos y me dijeron el nombre de su papá y su nombre. Y yo los apunté, pero yo no había tenido. Por eso hoy sé que usted es aquel niño que cantó y su papá predicó. Y yo hoy soy pastor de una iglesia de más de 2,000 personas. Todos hablamos del apóstol Pedro. ¡Oh, el gran apóstol Pedro! Sí, pero ¿quién fue el instrumento que llevó a Pedro? Andrés. Si Andrés no le habla a Pedro, Pedro no fue el gran apóstol Pedro. Y Pedro escribió cartas y fue un hombre determinante en la historia de la iglesia por su liderazgo. Pero su padre espiritual fue Andrés, su hermano. No es tan famoso como Pedro, pero Andrés fue el instrumento de Dios, de Jesús, para contactar a Pedro. Permítame entonces concluir con esto que le voy a decir, porque creo que esto es mi oración del Espíritu Santo en esta hora. Que esto que le voy a transmitir en estos cortos minutos lo incentive y lo motive a hacer la obra del Señor. ¿Qué significa ser testigo de Cristo? La única manera de ser testigo de Cristo es por el poder del Espíritu Santo. Pero permítame en estos minutos, como les decía, explicar lo importante de ser testigos de Cristo, de atestiguar, de asegurar, de dar testimonio, de presentar a Cristo. La Biblia habla de Juan el Bautista. Hay dos cosas que se dicen de Juan. O hay dos cosas que se dijeron que iba a ser Juan. Número uno, escúcheme bien. El ángel dijo, porque hablando de Juan el Bautista, será grande delante de Dios. Repita conmigo, será grande. Y lo otro que dijo el ángel, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dos cosas que dice la escritura de Juan. Número uno, que Juan era grande. Y no habla grande de estatura, sino grande de grandeza. Y número dos, que Juan era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces me puse a mirar, Señor, pero ¿qué era lo que hacía grande a Juan el Bautista? Y no creo, honestamente, mis hermanos, que era su forma de vestir o su manera de vivir o lo que comía para alimentarse, porque la forma de vestir de Juan era rara. La forma de vivir también era aislado en el desierto, pero lo que comía Juan tampoco era tan común. Lo cierto es que Juan vivió un momento, o vivió en un momento de la historia con ciertas características sociales y religiosas que invitaban a cualquiera a pervertir sus principios. Sin embargo, cuando uno menciona este personaje, Juan el Bautista, mire, Juan el Bautista, yo le digo a ustedes ese nombre y tal vez la mayoría está pensando en un hombre tosco, se dice así tosco, como rudo,
aparentemente malgeniado, aunque tal vez un poco apasionado. De hecho, si uno hiciera un perfil psicológico de Juan el Bautista, de seguro no calificaría los estándares de los hombres de Dios hoy en día. No calificaría. Invitemos al próximo hermano, les anunciamos que el próximo domingo vendrá a predicar a este lugar Juan el Bautista. Esperamos que traiga un invitado. Dice, sería no. Primero, el nombre que se viste raro. Segundo, que no va a querer comer ni tacos mexicanos, ni fajitas, ni nada de esa cosa, ni un burrito, sino que lo que va a querer comer es langostas con miel. Y fuera de eso, yo lo vi por ahí en un video en YouTube, y en la predicación de él no me gusta. Porque él se para y dice, arrepentidos, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis al juicio del infierno? No, yo no quiero escuchar eso. No, yo mejor, pastor, no, yo voy a dejarlo. Ay, yo me acuerdo que tengo ese fin de semana, tengo que ir a Omaha. Y nadie vendría a escucharlo. No, porque uno se predicador habla muy fuerte. Seguramente no calificaría. Pero escúcheme esto, cuando uno mira el ministerio de Juan, dice la Biblia que las multitudes iban a escuchar a Juan. Las multitudes iban a escuchar a Juan porque su predicación era directa, sin rodeos, sin titubeos. Pero la Biblia dice que Juan era grande. Y Jesús, hablando de Juan, un día dice que Jesús le decía a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Está hablando de Juan el Bautista. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Y Jesús dice, sí, y os digo, más que un profeta. Jesús dijo que Juan era más que un profeta. Y dijo, de los que nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Entonces uno dice, ¿qué era lo que hacía Juan? Que era grande. ¿Y qué era lo que hacía que Jesús dijo, he aquí, más que un profeta? Nosotros siempre queremos títulos. Y más dentro de la iglesia, que se nos identifica como líderes. O el evangelista, o el apóstol, o el maestro. Y Jesús dijo, Juan no es más que eso. ¿Y qué era lo que hacía Juan? Que lo llevaba a ser grande y más que un profeta. ¿Sabe qué era? Apúntelo. Lo que el Espíritu Santo le impulsaba a hacer y a decir era lo que lo hacía más que un profeta. Juan era una voz. ¿Me escuchó? Juan era una voz. Dice la Biblia, Juan era una voz que clamaba en el desierto. Una voz que se dedicó a presentar al Mesías. Juan le decía a la gente, viene uno después de mí, que es antes de mí, porque existe antes que yo. Viene uno, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Viene uno que es el Cordero de Dios. Viene uno que los va a
bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan se dedicó a presentar al Mesías. ¿Está escuchando? Juan se dedicó a presentar al Mesías. Y eso lo hizo grande. Eso lo hizo grande. Juan era el presentador de Cristo. Yo pensé que te iba a decir a mí. Juan era el presentador de Cristo. Y eso lo hizo grande. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Que pensamos que el presentador es más grande que el presentado. Y nosotros no somos más grandes que el presentado. La estrella de todo esto es Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesucristo. Ningún predicador, ningún nadie. Por eso me digo, Juan no es un profeta, es más que esto. Porque Juan era una voz que se dedicó a presentar a Cristo. Tú no necesitas títulos. Tú no necesitas ser pastor ni evangelista para presentar a Cristo. Necesitamos ser una voz. Y esa voz fue lo que hizo grande a Juan. Él se convirtió en el presentador de Cristo. Era la voz que presentó a Jesús para su venida inicial en la tierra. Tengo que decirte que tú y yo somos los presentadores de Cristo para su segunda venida. Juan se convirtió en el presentador para la primera venida de Cristo. Y aquí estamos los presentadores del Señor para su segunda venida. Usted es el presentador de Cristo. Pero para eso, como dije al principio, necesitamos al Espíritu de Dios. Quiero que se ponga sobre esa pie. Necesitamos lo que dijo Juan, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Este altar está abierto, ¿sabes? Si quieres detener la obra del mal en tu vida, el Espíritu Santo. Si quieres consuelo, el Espíritu Santo. Si quieres que Él te levante, el Espíritu Santo. Si quieres que Él te arrulle, el Espíritu Santo. Si quieres que Él te tome en sus brazos, el Espíritu Santo. Si quieres que Él te defienda, el Espíritu Santo. Si quieres